Bueno, chicas, ¿qué tal les ha parecido el video? ¿Han visto qué importante es el manejo de recursos naturales? ¿Han visto la cantidad de bofedales y de forrajes que hay en la reserva de Sama? ¿Y qué importante para producir forrajes es el tema del agua? ¿Qué les ha parecido? ¿Me pueden comentar un poquito? El video está bonito porque ya que en la reserva, en todas las reservas nacionales que hay en Bolivia, se protege, ¿no?, la área verde y también a los animales, que es muy importante y muy interesante porque conocemos nuevos pastizales que hay en ese lugar y también cómo podemos, digamos, hacer crecer en nuestra región de Villa Charcas esos pastizales, porque hay pastizales que dan más nutrición a los animales para que crezcan sanos y fuertes. Está muy bonito y que las autoridades no se olviden, ¿no?, de la reserva de Sama, porque hay queman, ¿no?, hacen sus chaqueos para sus sembradíos y está en peligro de extinción los animales y también las plantas. Claro, que has tocado un punto muy importante. Qué importante también para nosotros es la conservación de los recursos naturales, porque cuando generalmente hay los incendios, el ganado, aparte de que afecta a la gente, el ganado muere, ¿no es verdad? Porque no tiene de qué alimentarse. Todas esas praderas bonitas que hemos visto en el video, pues se queman y ya nuestros recursos forrajeros también se acaban. Delia, ¿cuál es tu opinión del video? Bueno, el mío estuvo muy lindo, los lugares también son muy hermosos. Sería bien también seguir cuidando esos lugares, porque también, como decía mi compañera, que cuando los queman los árboles, porque a veces también se descuidan y quema largos kilómetros y eso también nos afecta tanto en el oxígeno a las personas. Qué importante es la producción también del oxígeno como fuentes y también como fuentes de agua, nuestras reservas, ¿verdad? Ahí hemos visto cómo el agua es vital para todas las personas, para los seres humanos, para las plantas y para nuestros animales. Como ustedes han hecho aquí, nos quieren explicar un poquito, como han hecho su mapa parlante de cómo es en Villa Charcas, quisiera que las dos me expliquen y me cuenten cómo es su lugar, cómo es su comunidad y cómo ustedes tienen sus plantaciones, sus terrenos. Por favor, entonces, chicas, a ver si me pueden explicar. Qué lindo, mi casa, mi terreno, mi ganado. A ver, ¿quién comienza? Marcinda. Bueno, hoy yo voy a tener la oportunidad de explicar sobre mi pago, ¿no?, que es Villa Charcas, el mapa de mi casa, mi terreno y mi ganado. En principio, yo vivo en la comunidad del centro y el centro está a 15 minutos así, a pie, caminando, a 15 minutos del pueblo de Villa Charcas. Y mi casa está constituida, tengo una casa, en mi casa, detrás de mi casa hay un corral, que ahí están las ovejas. Y al frente de mi casa tengo el corral de chanchos. Y también tengo un pozo para tener agua, ¿no?, para que sea vital para mis animales, porque ahí van a tomar mis ovejas y todo. Y tengo un camino para que salga hacia Villa Charcas. Y también tengo, está cerca, está al pozo, un lugar donde hemos puesto alfa. Y sembradíos también, que nosotros mayormente producimos, es la papa, maíz, haba y arveja, que sale en mayor cantidad de nuestra comunidad. Y cuando ya terminamos de sacar la papa, la arveja y el maíz y la haba tardan mucho tiempo en salir, como en febrero, en abril a mayo sale el maíz y la haba. Y cuando ya sale la arveja, nosotros sembramos el grano que es vital para la alimentación de nuestros animales.
para tanto las ovejas, las vacas y ahí sembramos forraje, que es también hay pasto natural para cuidar las ovejas, ¿no? Ah, qué interesante. A ver, Mar, y en tu caso, Delia, ¿cómo es? Buenas tardes. Yo le voy a explicar dónde es mi casa y cómo es mi terreno y dónde están mis ganados. Bueno, primeramente yo vivo en Villa Charcas, pero yo tengo mi campo que está de media hora. Y yo tengo mi casa aquí y tengo esos cerros que están de 20 hectáreas hacia allá. Bueno, tengo mi casa, también tengo en el cerro, en las faldas, en el calderío, ¿no? Son mis terrenos y terrenos de sembradío. Ahí ya sembramos ya sea maíz, más que todo maíz, y papa, lisa, oca, todo tipo de alimentos. Y luego en esta parte, este es un río grande donde pueden bajar los animales en cualquier momento a tomar agua. Y este pequeño río es donde nosotros vamos a consumimos de este río. Y este río hacia arriba no hay nada, ni casas, ni nada que nadie contamine, ni basuras, casi nada, es más limpio mi campo. Y ven hacia el frente, pasando ese río, aquí tengo otra casa que es de mi abuelita. Ahí ya juntamos todas las vacas en esta parte. Aquí arriba hay un macero, hay una canchón grande, está construido de pura piedra. Y ahí más o menos los encerramos más o menos de cantidad de unos 30 vacas. Y este lado de mi casa, entonces es un pampón grande. Entonces aquí están las chivas, a su lado están las mulas, no sé si conocen. Después del lado de mi casa están las ovejas, al lado del corral están las gallinas, y de aquí más a este lado, aquí hay un pequeño río igual que está la aguada, cerca de la aguada están los chanchos. Y después en este tiempo igual sembramos, en este tiempo de agosto, julio, en ese tiempo cuando no hay pasto, a las vacas les damos chala. Todo el tiempo hasta fin de año se les mantiene con chala porque no tenemos un pasto que sembramos, sino pasto natural que ellos van a buscarse por donde quieran. Por eso no tenemos muchos sembradíos, sino tenemos otro campo donde sembramos más maíz para traerlos igual para ellos. O sea, básicamente la alimentación de tus animales que estoy viendo ahí, las chivas, las ovejas, las vacas, es en base al maíz y al pasto natural, ¿verdad? Perfecto. Qué interesante, chicas. Muchas gracias. Voy a pedir que se sienten y vamos a continuar con la capacitación. Ha sido un bonito relato el que nos han hecho sobre sus propios recursos naturales, cómo ellas producen, tanto en la parte de forrajes, en la parte agrícola y en la parte de los animales, ¿no? Y de su ganado. Como nos mencionaban, ellas tienen producción de chivas, tienen producción de ovejas, de vacas, y bueno, para todas estas especies animales es necesario tomar en cuenta nuestro recurso forrajero, es decir, qué tipo de forraje tenemos, qué hemos sembrado. Y bueno, para continuar con el taller, la diapositiva siguiente, por favor. Vamos a conocer precisamente qué tipos de alimentos podemos nosotros producir. Aquí, como les mencionaba, tanto en el ganado menor y también en los bovinos. El forraje verde es lo que generalmente nos hablaba Delia, que tiene, ¿no?, a base de maíz. El forraje verde también lo podemos encontrar en las praderas naturales. Y bueno, el animal lo consume directamente cuando va a pastear, las 7 u 8 horas. ¿Se acuerdan, chicas? En el anterior taller hemos visto eso, ¿no? 8 horas de pastoreo. El heno es ya una transformación de nuestro pasto y de nuestro forraje. Es esto lo que están viendo aquí. Entonces, el heno es cuando nosotros cortamos la plantita, la hacemos secar y la podemos poner en fardos y la podemos también transformar en rollos. ¿Qué significa eso? Que cuando nuestros animales están en la época de sequía y no hay forraje verde, le podemos dar los henos. Claro que no es tan rico como el forraje verde, pero mantiene la proteína.
También tenemos otra técnica que es a través del ensilaje. Si están viendo aquí, este invernadero es una forma de producir tanto pasto natural como también de producir forraje hidropónico y también en base a eso para tener materia prima para el ensilaje. Y bueno, el recurso del agua que mencionábamos hace rato, qué importante y qué vital es. Por ejemplo, hemos hablado de cómo se alimentan generalmente las vacas, las ovejas, las chivas, pero hay una diferencia. Como veíamos en el video, han visto las vicuñas, ¿verdad? Y también han visto las llamitas. Las llamitas tienen una alimentación un poquito, como habíamos llevado en el módulo anterior, un poquito más difícil. Pero al mismo tiempo, los 3 estómagos que poseen las llamas permite convertir este tipo de alimentación como pastos y hierbas, líquenes, los arbustos, la paja brava o el licho, el heno y la alfalfa permite que pueda llevar una mejor digestión y bueno, resistir más días, por ejemplo, sin alimento. Eso es lo que generalmente encontramos nosotros en las zonas altas, ¿no? Los arbustos, los pastos, las hierbas, los líquenes y esta paja brava que generalmente es dura, es difícil de digerir, es bueno, aprovechada por el ganado camélido, ya sea que sean las vicuñas, las llamas. Por eso siempre van a vernos, ¿verdad? Las llamitas están en las partes más altas, porque es la característica que ellas tienen y que ellas pueden aprovechar. En cambio, si a una vaquita les damos esto, ¿será que ella va a poder aprovecharlo igual que una llamita? No. No mucho, pero cuando no hay pasto, sí o sí tienen que comer eso, aunque sea seco. Sí, exacto, porque le da hambre y tiene que alimentarse de algo. Pero principalmente la llama es la especie animal, los camélidos son las especies animales que son los que mejor aprovechan este tipo de pastos, que son pastos naturales, ¿no? Y bueno, aquí tenemos que también las llamas pueden ser alimentadas con heno y con la alfalfa, ¿no? El heno puede ser producido de alfalfa, heno de sorgo y bueno, de otras plantas forrajeras que también nosotros las podemos producir en las zonas que son más bajas, en la zona ya de los valles. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a mostrar solamente para ilustrar algunos tipos de pastos que hay. Por ejemplo, este pasto ryegrass, que es el que generalmente se encuentra en las praderas nativas, ¿no? El trébol blanco, el trébol rojo, que esto sí se lo puede cultivar, se puede sacar semillita y se puede poner. Alguien me mencionaba que cuando comen mucho trébol blanco se hinchan, ¿no es verdad? Bueno, y eso les decía de que era de repente porque el trébol ha sido cortado muy tierno o está con rocío, muy tempranito lo han cortado y le han dado al animal así. O también cuando ha hecho mucho calor y le damos el forraje caliente, ¿no? Esto lo vamos a llevar en el módulo de sanidad animal, el tema de algunas enfermedades que se dan por como el timpanismo, por problemas en la digestión. Bueno, tenemos también varios tipos de avena, entonces la que más nos interesa son las avenas forrajeras, las alfalfas, las cebadas y las vicias, que son las que constituyen el forraje básico para nuestro ganado. Por ejemplo, vamos a mostrarles, miren chicas, cómo es en las lecherías del altiplano y de valles altos, que comen nuestros animales. Afrechillo, que puede ser de arroz, alimento balanceado, la borra de cerveza, que también se aprovecha de las fábricas, que es un alimento energético muy bueno, la cáscara de soya, que también se la trae del Chaco o de Santa Cruz, el ensilaje del maíz, lo que vimos hace rato, la harina de soya, el heno de avena, es decir, que también la avena la podemos cortar, la podemos secar y se vuelve heno. El heno de alfalfa, las pepas de algodón, que generalmente en el oriente, no se producen en el altiplano ni en el valle, pero vienen de las regiones más tropicales. La semilla de girasol igualmente, el sorgo forrajero, que en la parte de los valles sí se ha podido adaptar. Y es un tipo de grano muy nutritivo, sobre todo energético. Y la torta de algodón. La torta de algodón también es otro producto que generalmente se trae de Santa Cruz y que bueno, es un producto muy rico para el tema del engorde y de ayudar con la parte energética de la ración. ¿Cómo es eso? ¿De qué está hecho la torta de algodón? Precisamente del algodón. Sufre una transformación y de ahí es un proceso físico-químico que se realiza y son como tortitas que son a base justamente del algodoncito, y eso se le da a las vacas y le hace que aumente la grasa de la leche. Algunas experiencias, como por ejemplo que están haciéndose en Bolivia y en el Perú, en la parte altiplánica, es probar con este tipo de forraje que se tricale. Y bueno, de aquí que podemos obtener, podemos hacer heno, como han visto también lo podemos dar para pastoreo continuo, podemos cortarlo,
podemos volverlo heno, como decía hace rato, y también podemos ponerlo para hacer la producción de ensilaje. O sea, podemos aprovechar de todas las formas este forraje, y este forraje tiene la característica de que para las zonas que son muy frías resiste temperaturas de 0 grados, por ejemplo. En Villacharcas, ¿qué temperatura tienen ustedes cuando es invierno? ¿Hasta qué temperatura llega? 0, hasta -1 llega. Hasta -1, ¿no baja de -1? A veces sí. Porque nosotros en la reserva de Sama, en la parte alta de Tarija, hay temperaturas que llegan hasta -5, -7 grados centígrados, donde la producción de forraje es muy importante, porque cuando hay este tipo de cambios climáticos y el tema de las de nevadas muy fuertes, pocos pastos resisten, pocos forrajes también pueden sobrevivir, y este es uno de los que sobrevive. Aquí vamos a hablar sobre las praderas, como estábamos viendo en el video, ¿no? Las praderas naturales son los campos que tenemos al bajar de los cerros, como decía Marfinda, que ella tiene dentro de su comunidad y dentro de sus terrenos bastantes campos naturales, y que de ahí se alimentan sus animales. ¿Cuáles son los problemas que causa cuando ha habido algún deterioro de nuestras pasturas? Porque las tenemos en forma natural, pero con el tiempo ellas también se van gastando, ¿no es verdad? Porque es un recurso natural que si no se lo renueva, que si no se aplican técnicas de conservación, entonces también su calidad va bajando. ¿Será que la calidad del pasto de hace 20 años atrás será la misma que la de ahora? No, no es verdad. ¿Qué cambio puede haber variado? ¿Será que son más ricas o menos ricas en nutrientes, por decir? Yo creo que menos. Menos, alimenta menos, ¿no es verdad? Sí, porque más antes... Exacto, y ya también. no es como la artesana, ya no es. Muchas veces incorporamos químicos a nuestros cultivos, y eso también afecta a nuestras praderas, porque contamina nuestra tierra, nuestro aire, nuestra agua, ¿no? Bueno, otro aspecto que también influye en que no haya buena calidad de las praderas es el sobrepastoreo. Por decirles que tenemos demasiados animales, y también tenemos animales que son depredadores, como por ejemplo los burros, ¿no es verdad? Entonces ellos depredan las praderas, y si no hacemos una renovación, bueno, la calidad del pasto va a ser cada vez menor y el pasto va a ser débil. También, como decíamos hace rato, la quema de los pastizales, cuando hablábamos de los incendios que se dan en Sama. Cuando se hace la quema de pastizales sin el conocimiento técnico de la práctica, y después se producen incendios, ¿no es verdad? Entonces eso también acaba con nuestras pasturas. La tala indiscriminada de especies arbustivas. Por ejemplo, sabemos que en el campo no tenemos gas, ¿no es verdad? Y generalmente producimos con leña, y muchas veces nosotros talamos árboles que son árboles importantes. ¿Cómo dices? Álamos, sauces, sí, todos este tipo de arbustos talamos, y después no nos damos cuenta de que, por ejemplo, tarda muchos años en reforestarse y muchos años en crecer. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen la queñua. La queñua es un arbusto que está en la zona altiplánica, en la zona de la reserva, y sirve uno para alimento para los animales, su follaje, pero también sirve para el tema de dar la energía, es decir, para llevarlo a la casa y convertirlo en leña. Y lamentablemente este árbol no se reproduce rápido, es un árbol que tarda mucho tiempo en crecer. Entonces, cuando lo cortamos, estamos yendo también en contra de la conservación de nuestros recursos, ¿verdad? También hablábamos de la quema del estiércol. Cuando a veces quemamos estiércol, generamos gases, como por ejemplo el metano, y eso también contamina el ambiente. Prácticas agrícolas inapropiadas, como decían hace rato, junto con el uso de agroquímicos. Por ejemplo, utilizar tractores muy grandes con arados que lastimen la tierra, que son muy grandes, esos hacen de que la capa del suelo se vaya deteriorando, ¿no? Entonces, ¿esto en qué repercute? En que nuestro suelo no va a tener una cobertura vegetal y va a estar expuesto a la degradación y desertificación. Este tipo de suelos no retiene agua, por ejemplo. Son suelos que por más que llueva ya no se vuelven muy fértiles. El agua se pasa, porque son suelos que ya no están fuertes, no son suelos que son muy permeables. O sea, el agua se absorbe hacia adentro. Claro, no llegan a absorber, se pasa, porque son muy porosos, ¿no? Y eso es cuando también es como cualquier persona débil, no absorbe, no queda nada. Entonces, eso va produciendo también con el tiempo degradación y sequía. Y que con esta sequía, es decir, no hay una buena
captación de humedad, por lo tanto eso nos afecta. Los terrenos son cada vez más secos y más duros. Y con eso nos lleva a una pérdida de fertilidad y de la capacidad productiva. Si ustedes se dan cuenta, en ese dibujito lo decimos todo. Me lo voy a poner a este lado. ¿Se ve, no? Por ejemplo, en este caso, esto es así como es nuestro suelo. Nuestro suelo es rico en nutrientes. Y para ser rico en nutrientes, tenemos la intervención de muchos microorganismos, bacterias, hongos, gusanitos, que viven de la tierra. ¿Han visto alguna vez las lombrices también, verdad? Todos estos insectos ayudan, y los microbios también, a que haya fertilidad en el suelo. Entonces, un suelo fértil está constituido por una vida animal debajo de la tierra, y eso hace de que sea fértil. Al ser un suelo fértil, vamos a poder tener también buenas plantas, buenos forrajes, porque vamos a tener la capacidad también de almacenar agua. ¿Qué es el suelo? Pues ¿sí? También que los gusanos que dentro de la tierra hay, pero dañan también. Sí, cuando hacemos cultivos, por ejemplo, del tomate, de la papa, de la arveja, sí, también tenemos plagas. Hay que diferenciar. Hay gusanos que son parte de la tierra, las lombrices, que esos no hacen daño, más bien ayudan a oxigenar el suelo. Pero cuando tenemos algunos cultivos, como el que vos dices, incluso el de la papa, son gusanos que se entran a los tubérculos, y eso hace que se pudra la semilla. Esos son otro tipo de microorganismos y de insectos que no son benéficos, ¿no? Sino que ya vienen a ser considerados como plagas vegetales, ¿no? Que atacan a nuestros cultivos y que son difíciles de controlar. El suelo es la capa superior de la tierra y es la base de la producción agropecuaria, donde existen plantas y animales para nuestro alimento. Las plantas protegen y alimentan el suelo. La capacidad productiva depende de la cobertura vegetal y la humedad del suelo, ¿no? Entonces, un buen terreno que pueda producir va a tener eso. Una buena cobertura vegetal. ¿Qué significa? Que tenga un buen pedazo de suelo, que no sea muy pequeño, que sea más profundo. Eso no significa que ese terreno va a ser fértil, porque a veces nosotros, si queremos saber si hay fertilidad, queremos excavar un poquito y de ahí encontramos piedra, ¿no es verdad? Y encontramos un terreno muy duro, ahí no se puede producir. Otro factor es el agua, ¿no? Como decíamos, para eso hay que entender que hay en el complejo la relación entre suelo, agua y planta, que tenemos que tener siempre en cuenta. El suelo no puede vivir sin agua y la planta no puede vivir sin el suelo y sin el agua, ¿no es verdad? Entonces esa relación la tenemos que entender para que nosotros también podamos producir forrajes. Entonces los recursos naturales que se pueden renovar, como el suelo, el agua y la planta, constituyen las principales bases para la producción agrícola. Bueno, aquí nuestra compañera nos está enseñando justamente cómo saber cuál es un buen suelo. Dice, estos suelos tienen alta capacidad de retención de agua, permiten la acumulación de aire en los espacios porosos. Entonces, tienen limo, tienen un poco de arena, un poco de arcilla, restos vegetales, y esto es lo que constituye los componentes de un buen suelo. Y dejan pasar el agua, pero también lo retienen, y también hay una buena aireación. Este es entonces un buen suelo. ¿Cómo podemos mejorar que haya la retención de agua? Yo he visto que Delia ha dicho que allá estaba yo mirando los pastos naturales y sembradíos de papa en el cerro, en la falda del cerro, ¿no es verdad? Sí. ¿Cómo hacemos para que, por ejemplo, es así el cerro y tenemos nuestros cultivos, cómo hacemos para que estos cultivos puedan retener el agua? Podemos hacer zanjas de infiltración. ¿Qué significa? En este caso estamos con un pequeño tractor que está arando, ¿no? Está haciendo las zanjas, pero lo recomendable es que lo podamos hacer manualmente, con las palas, para no deteriorar la tierra. Cuando hacemos las zanjas de infiltración, fíjense cómo vienen, y esto es una parte de nuestra cultura ancestral, este conocimiento que nos han dejado nuestros ancestros, que es para retener el agua. Cuando llueve, el agua no va a correr directo y se va a quedar sin retener, sino que con las zanjas de infiltración va a poder mantener la humedad de los cultivos, ¿no? Entonces, esa es una especie de protección que hacemos a nuestras praderas nativas y a nuestros cultivos. ¿Qué se requiere? Las palas, las picotas. También podemos al mismo tiempo extraer pastos forrajeros y podemos trasplantar a otros lugares para poder resembrar. Es decir, también podemos nosotros hacer la cosecha tanto de la semilla como hacer los trasplantes si queremos aumentar.
Eso nos permite hacer el uso de las zanjas de infiltración. Y también lo que nos permite es de que al hacer las zanjas de infiltración podemos incorporar el estiércol, que es el abono, ¿no es verdad? El guano, ¿de qué? ¿De qué utilizamos generalmente para fertilizante? ¿De qué animales? De oveja. De oveja. ¿Y de qué más? chiva. De chancho. De chiva. Y de chiva. De gallina igual. Y de gallina, exacto. Estos son subproductos de los animales, en realidad son desechos, pero que se pueden reincorporar a la tierra y nos sirven para fertilizar. Y aquí vamos a ver cómo podemos hacer nuestros cerramientos, porque si nosotros queremos resembrar los pastos, ¿será que nuestros animales no se van a entrar? Se pueden entrar, ¿no es verdad?, al lugar. ¿Quiénes se entran? ¿Quiénes son los más dañinos generalmente? Las ovejas se entran. Bueno, tenemos una forma de establecer que estos terrenos que nosotros queremos conservar para hacer cerramientos y manejo de praderas puedan realizarse a través del alambrado. ¿Cómo hacemos entonces? ¿Qué son los cerramientos? Los cerramientos de clausura son construcciones, se están viendo aquí, ¿verdad? Están los cercos, están los postes y precisamente eso vamos a hacer también en Villa Charcas y en Camargo. Vamos a promover la construcción de los cerramientos. Estas construcciones se hacen en áreas de pastoreo, por ejemplo, si están viendo, eso es cerca de los bofedales, ¿no es verdad? Y también se pueden hacer en otras zonas, dependiendo del terreno que tengamos nosotros y qué terreno queremos conservar y recuperar. ¿Cómo entonces nos contribuyen nuestros alambrados o cerramientos a nuestro bienestar? Contribuyen en el tema económico, porque una vez que nosotros hemos cerrado, estamos produciendo forraje, estamos dejando que la naturaleza vuelva a reproducir el forraje natural que había. Es económico porque después de que ya haya crecido, eso nos va a servir para el alimento de nuestros animales y no vamos a tener que comprar, ¿no es verdad? Social porque ayuda, cuando tenemos ingreso en la casita, repercute en que nosotros también tengamos que destinar nuestros recursos en otras cosas. Vamos a tener un ahorro ahí y va a significar de que, bueno, la platita nos va a servir para de repente invertir en otro tipo de producción o en otro requerimiento que tengamos a nivel de la familia. Es así que los alambrados también contribuyen al bienestar económico, social y productivo de las familias, ¿no? Estamos yendo netamente a trabajar la parte productiva. Los herramientas pueden ser utilizados para diferentes fines, como el de realizar pastoreo rotativo o controlado en zonas clausuradas temporalmente cada 30 días. Aquí quiero yo mostrarles algo. No sé si me pueden acompañar. Vamos a ver más adelante también. Aquí en el ejemplo que he puesto Marfinda, ella tiene sus sembradíos y seguramente hace la rotación, ¿no es verdad? Un año va a poner haba y a la siguiente cosecha esta haba va a entrar el maíz a ese terreno. Y así sucesivamente. Después de que está produciendo arveja, va a producir papa y en el terreno de la arveja va a producir la haba. Este es un manejo de pasturas, de rotación, pero en este caso tú estás haciendo una rotación de tus cultivos, que es muy similar a la rotación de pasturas. Cuando tenemos los cerramientos, como estábamos viendo en la imagen de la diapositiva, nosotros podemos dividir en 4 y podemos hacer que los pastos van recuperándose de a poco. Entonces, más adelante les voy a mostrar cómo podemos hacer con los animales, principalmente ovejas, cabras, para hacer esta rotación. Pero generalmente se da así, ¿no? Podemos dividir en 4 nuestros cerramientos, dependiendo del tamaño que tengamos y la disponibilidad de tierra. Como les decía, entonces se puede realizar la resiembra de pastos, cuando se tiene que hacer, generalmente, y se requiere proteger con el cerco, con el alambre de púas, cuyo propósito es el de evaluar el comportamiento de la pradera. Aquí, si están viendo, ella está haciendo una resiembra de pastos, ¿verdad? Y si se dan cuenta también, en su terreno, ella ha hecho zanjas, cosa que aquí también se pueda conservar la humedad del terreno a través de las zanjas de infiltración. ¿Qué necesitamos para hacer nuestros cerramientos? Necesitamos los cayapos o maderas, que son nuestros postes, de eucalipto u otros que sean de una madera que pueda resistir la humedad. El alambre de púas, generalmente para ganado menor no se recomienda porque se queda la lanita ahí, pero al no haber mucha disponibilidad de alambre, uno, y otro, al tener otras especies que son más grandes, de repente tenemos vacas, tenemos que tener una mezcla de alambre liso y alambre de púas.
para que también los animales sepan que no pueden ingresar sin tener que lastimarse mucho. También tenemos que tener alquitrán o aceite quemado de los autos, que eso sirve para que nosotros podamos bañar nuestros postes y con eso resistan mejor a la humedad. Y las grampas, que son para colocar los alambres a los postes, ¿no? Si están viendo aquí, es lo que les decía, ¿no? Aquí están los postes y están siendo bañados con aceite quemado o con alquitrán, y esta parte que ha sido ya bañada va a ser la que va a entrar a la profundidad del agujerito que vamos a excavar para poder establecer nuestro cerramiento. Y bueno, ¿cuáles son los pasos? Primero, pelar o bañar los callapos o postes con el aceite. Luego, demarcar nuestro cerco. Bueno, el cerco que vamos a construir va a ser más o menos de 50 por 50 metros y nos va a alcanzar para unas 5 filas de alambre, y vamos a utilizar de 36 a 40 postes. La siguiente actividad es la excavación de los postes, de los hoyos, y bueno, estos son lo que van a tener de profundidad, más o menos a 40 a 50 centímetros de profundidad. Adelante. Entre poste y poste vamos a calcular más o menos de 4 a 5 metros de distancia. Como decíamos, están las 4 a 5 filas, se va a hacer el tesado. Bueno, esto es cómo vamos a elaborar nuestro cerramiento. Y otras medidas que puedan contribuir también a la mejora de la fertilidad y la recuperación de la pradera sería el abonado de los bofedales y el abonado también de nuestra tierra que vamos a recuperar con el estiércol que mencionábamos hace rato, ¿no? Ya sea de las ovejas, de las chivas. Habíamos hablado también que se pueden recuperar las praderas nativas mediante el trasplante o siembra de los pastos de alto valor dentro de las mismas clausuras. Adelante. Esto es lo que les quería mostrar hace rato. Si se dan cuenta en este modelo, aquí tenemos una rotación de pastos y de potreros. Estos pueden ser bien con alambre o pueden ser también simplemente con los postes, es alambre con malla, ¿no? Estos también pueden ser con los alambres de púas que tenemos. Entonces, ¿cómo hacemos? Dividimos, y generalmente, como les decía hace rato, se divide en 4, pero también podemos dividirlo en más. Y hacemos de que nuestros animales vayan potrero por potrero de acuerdo a la carga animal, pasando, ¿no? Primero entran las crías, que aprovechan el mejor pasto, luego entran las madres y así. Aquí están un mes, por decirles. 1 o 2 meses, de ahí pasan al siguiente potrero y van rotando. Cosa de que mientras están ellos avanzando en los potreros, los primeros ya están recuperándose. Ese es un buen sistema de manejo y de rotación de pastos. Muy bien, ahora vamos a pasar a los conceptos básicos de la conservación de forrajes. Vamos a conocer, chicas, lo que hablábamos hace rato, que es la henificación. El henificado es el proceso de conservación del forraje una vez segado, significa cortado, secado y empacado. Para que el heno tenga buena calidad se debe cosechar en el momento adecuado, o sea, cuando tenga una floración del 10 al 15%. O por lo menos cuando el grano esté en estado lechoso, para aprovechar sus contenidos nutritivos. Lechosos cuando ustedes lo aprietan y todavía bota su lechecita, ¿no es verdad? Está todavía tierno. El heno se prepara ya sea de alfalfa, si están viendo aquí está la cebada, la avena, el triticale que habíamos visto hace rato, que está combinado con algunas leguminosas. Si se fijan aquí, esa es la característica de la plantita. Entonces podemos ver que tiene su grano lechoso, está bastante fortalecida su tallo, y esto significa que nos va a ayudar a tener una buena obtención de buena calidad de nuestro heno. Y aquí, si se dan cuenta, ya ha sido cortado, ha sido secado, se pone a secar durante más o menos 2 a 3 días, no tiene que haber lluvia, y cuando está seco se lo puede volver en fardo. Se lo hace enfardado, o también se lo puede hacer en rollos. Cuando es en rollos ya se necesita un poco más de apoyo de maquinaria agrícola. Se lo puede conservar de esta manera, así seco, pero generalmente se lo hace sin dividirlo, ¿no es verdad? A granel. Entonces ahora están aprendiendo ustedes que se puede enfardar, incluso hay unas máquinas especiales para que salgan los fardos. Y hay gente que se dedica a vender, les cuento. Cuando ya tienen mucha producción, por ejemplo, de alfalfa, destinan un porcentaje para su ganado y otro porcentaje lo dejan para secar y enfardar. Y cuando ya lo tienen así, y ya no le dan al ganado porque ya tienen su provisión, pueden venderlo. Y eso significa de que ya tienen un ingreso. O sea que producción de forrajes también es una oportunidad para ganar dinero, ¿no? La cuestión es cómo hacerlo, que salga un buen forraje, escoger un buen pasto o una buena alfalfa o una buena cebada para que podamos conservarla. Y lógicamente alejarla de la humedad. ¿Cómo tiene que ser la humedad? Como les decía hace rato, del 15 al 20%,
para que se pueda permitir el almacenamiento por largo tiempo. Debe tener nuestro forraje una buena cantidad de hojas, un buen aroma, que no sea putrefacto, que se siente el olor de la plantita, un buen color y un buen sabor. Cuando se tiene cortado el forraje para el heno, se lo hace secar al sol, dándole vueltas para que la parte de abajo también seque durante 2 a 3 días, como les dije hace rato. ¿Ya? La lluvia daña el heno, por lo tanto se lo puede hacer, se puede almacenarlo, ya sea como tú dices, debajo del techo, o también se puede utilizar los eniles, que es un lugar para conservación. Si se dan cuenta aquí, el enil tiene una base de piedra y encima viene nuestro heno. Y a los costados se ponen unos drenajes para que si en caso lloviera, porque esto se tapa, si en caso lloviera, entonces drene a los costados y no se almacene. Y nuestro heno no se moje, porque cuando se moja ya pierde su calidad, se pudre. ¿Cuáles son las características de un buen heno? Como decíamos, alto contenido de hojas, hemos dicho, el color verde intenso que conserva, cuando ya está muy amarillo por mucho sol o castaño por el momento, por las lluvias del momento, al momento del secado, significa que no es bueno nuestro heno. El olor tiene que ser agradable, los olores a moho son indeseables, a hongos. Cuando ustedes ven que se ha creado como ceniza encima, eso es porque ya está con hongos. ¿Han visto alguna vez? ¿No? Entonces, eso ya no sirve para dar a los animales porque les puede producir diarreas, ¿no? Entonces, también estamos enfermando a nuestro ganado si le damos así. Los tallos todavía son flexibles y para la mejora conservación para una mejora de la conservación hay que mejorar el valor nutritivo del heno. Se puede añadir, por ejemplo, a nuestro heno sales minerales o melaza. Al momento de dar a nuestros animales, hacemos una mezcla con sales minerales y eso va a ser un alimento muy nutritivo. Quiero mostrarles esto también. Este es un heno de sorgo. Son rollos de sorgo. Si se dan cuenta, estos están ya con maquinaria agrícola. Ellos cortan con la máquina, con el tractorcito, y esta maquinita va enfardando. Lo va haciendo rollo. Y una vez que ya está acabándose de envolver el rollo, queda de esta manera. Y esto se lo puede conservar durante mucho tiempo. Así se alimenta al ganado lechero en Santa Cruz, por ejemplo, porque ahí tienen bastante cantidad de pastos y sembradíos grandes porque tienen hartas extensiones, ¿no? Son extensiones más grandes que las que tenemos en Villa Charcas o en Camargo. Y cuando nosotros queremos darle el alimento, simplemente partimos la bolsa plástica y empezamos a darle el alimento a nuestro ganado. Adelante. Aquí vamos a mostrarles videos muy interesantes sobre cómo hacer el ensilaje y la inificación.